Inteligencia versus conocimiento. Continuando con la pregunta, ¿puede una máquina ser considerada realmente inteligente? En 1980, John Searle, un filósofo estadounidense, creó una prueba diferente. Así es, la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, ya que se ha desarrollado y probado a lo largo de la historia. En este caso se llama el argumento de la habitación china. Profundicemos en esto. Imagina que sabes hablar mandarín, pero tu amigo no. Tu amigo entra en una habitación llena de símbolos y un libro de reglas. El libro de reglas dice, cuando veas este símbolo, responde con ese símbolo. Estás fuera de la habitación enviando un mensaje a tu amigo en mandarín. Tu amigo dentro de la habitación no entiende mandarín, pero sigue el libro de reglas. Miráis los símbolos, descubrís el patrón y respondéis en consecuencia. Cuando recibas su respuesta, es posible que pienses que tu amigo entiende mandarín, pero en realidad solo está siguiendo un conjunto de reglas sin entender el idioma. Esta prueba pretende demostrar que el conocimiento y la inteligencia son dos cosas muy diferentes. Cuando se trata de IA, es posible que una máquina no sepa mandarín, pero sabe cómo reconocer el patrón y responder con un mensaje. Tal vez esta analogía con el mandarín no sea parte de tu rutina diaria, pero interactuar con asistentes virtuales de IA, como Siri, podría serlo. ¿Quién no le ha pedido a Siri que cuente un chiste o comparta una historia, verdad? Al final del día, estos sistemas convierten nuestro lenguaje en algo que pueden reconocer. Están constantemente buscando coincidencias en sus bases de datos, pero realmente no comprenden nuestro idioma. Veamos otro ejemplo de esto. Imagina que no te sientes bien y llegas al consultorio de un médico para una visita. Te enfrentas a una serie de preguntas de las enfermeras. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndose así? ¿Cómo es su dolor en una escala de 0 a 10? Chequearán tus constantes vitales y cuando finalmente veas al médico, deberás repetir gran parte de la misma información. Es un proceso repetitivo que consume tiempo y recursos. Por lo tanto, comprender la diferencia entre conocimiento e inteligencia puede ayudarnos a hacer que estos procesos sean más eficientes. Ahora imagina una segunda situación. Al llegar a la consulta del doctor, un sistema de IA hace todas estas preguntas. Analiza rápidamente tus respuestas, toma tus signos vitales y cualquier otro dato relevante. En el momento en que te reúnes con el médico, el sistema ya ha generado un diagnóstico preliminar basado en los patrones que identificó. Agiliza el proceso, lo que permite que el médico atienda tus necesidades de manera más eficiente. Este sistema funciona de forma inteligente, identificando patrones dentro de los datos recopilados, acelerando así el proceso de diagnóstico y tratamiento. Como hemos visto, el conocimiento y la inteligencia, aunque están interconectados, son fundamentalmente diferentes. El conocimiento consiste en comprender el mundo que nos rodea, mientras que la inteligencia consiste en aplicar ese conocimiento de formas nuevas e innovadoras. Pero, ¿qué alimenta esta programación? ¿Que permite a la IA reconocer patrones, hacer predicciones y aprender de experiencias pasadas? La respuesta son los datos.